Al final el skate no es un deporte, es más un estilo de vida. Y por ejemplo a mí personalmente, desde que empecé a patinar es donde se formó mi personalidad. Yo a día de hoy, mis gustos musicales, las maneras de vestir, todo. O sea, para mí el skate no es un deporte, es prácticamente mi vida, porque hace muchos años que lo practico y para mí es eso. Bueno, de pequeñito, desde muy pequeño siempre me ha gustado patinar, pero empecé con patines en línea porque bueno, mi tío jugaba hockey y bueno, me enganchó y eso, y hasta que no fui un poco más mayor ya no empecé con el skate. Y eso ya fue pues de casualidad con un amigo mío, con Pablo, y bueno, empezamos a patinar y justo poco después abrió la primera tienda de skate de aquí y entonces pues eso ya fue lo que hizo que siguiéramos. Continuamos, a ver, fue bastante natural. Cuando nos quisimos dar cuenta ya llevábamos varios años y la verdad que lo que más me atrae es pues la libertad, que es un deporte que eres tú el que no es un deporte en equipo y te da mucha libertad porque es infinito, puedes llegar a hacer, o sea, según la creatividad que tú tengas, puedes hacer lo que tú quieras. Cuando yo empecé teníamos solo lo que son las rampas del ambulatorio y 2 o 3 plazas que podíamos patinar, pero que bueno, que tardaban poco en echarnos. Sí, aquí la primera que montaron fue una muy pequeñita, muy simple, en las mismas rampas del ambulatorio. Para ser lo primero nos pareció la bomba, porque además el proyecto lo movimos nosotros siendo chavalitos, con ayuda de padres, del que tenía la tienda entonces, y para nosotros fue el poder tener nuestro skatepark, que era una cosa que queríamos desde hacía mucho, pues fue bonito. Bueno, empezamos, el alcalde hizo un directo, proponiendo varias cosas y la gente las tenía que votar. Y fue de pura casualidad porque nosotros no sabíamos nada, fue de, uno de nosotros que vio el directo y, oye, meteros y pedir el skatepark. Y bueno, fue un poco a la locura y al final pues se aprobó, ganó nuestro proyecto y bueno, luego hablamos con los arquitectos, diseñamos el skatepark, buscamos la empresa que más se ha moldado a lo que buscábamos y hasta ahora. Bueno, es un skatepark que nosotros no estábamos acostumbrados a tener un buen skatepark. Nos hemos estado muchos años con un skatepark que era bastante precario y bueno, al tener algo ya que es más moderno, este skatepark tiene, lo bueno que tiene es que hay rampas para principiantes, para nivel medio y para nivel más avanzado. Y el que quiera aprender a patinar, aquí puede empezar a aprender y hasta llegar a lo que él, hasta donde él pueda. La característica es que abarcan muchos niveles y bueno, nosotros tampoco es que somos nivel medio avanzado y para nosotros aún así no nos lo acabamos. O sea, aquí podemos hacer de todo, desde barandillas en bajada, cajones, o sea, tiene más o menos de todo. Lo que tú puedes encontrar en un skatepark o en la calle, más o menos hay de todo y muy bien. Bueno, a nosotros nos aporta pues las horas que nos pegamos aquí divirtiéndonos y sobre todo desde que está el skatepark sí que hay muchos jóvenes, niños más pequeños que se han interesado por el skate y bueno, para nosotros, por ejemplo, el que un chavalillo de 6 años pueda disfrutar tanto como llevamos nosotros tantos años disfrutando, para nosotros es lo mejor, porque al final el skate a nosotros nos ha cambiado la vida y, hostia, estaría muy guay que un niño pueda decir eso el día de mañana, sería bonito. Al final el skate no es un deporte, es más un estilo de vida y, por ejemplo, a mí personalmente, desde que empecé a patinar es donde se formó mi personalidad. Yo a día de hoy, mis gustos musicales, las maneras de vestir, todo, o sea, para mí el skate no es un deporte, es prácticamente mi vida, porque hace muchos años que lo practico y para mí es eso. Pues al final, bueno, como somos todos de aquí del pueblo, ya nos conocíamos del instituto y eso, y a raíz de montar el segundo skatepark, pues fue cuando ya empezamos a patinar todos juntos y ya cada vez ser más amigos y hasta el día de hoy. Somos como no, somos una familia y bueno, Vibe significa vibra, de buena vibra, que para nosotros es pues como lo que más nos identifica
Al final nosotros patinamos para divertirnos, para pasárnoslo bien y es un poco el nombre que más pegaba con nosotros. A nosotros, por ejemplo, el tema competiciones sí que lo tenemos un poco más apartado. Sí que nos gusta ir a competiciones a ver, porque al final nos conocemos en Mollet, en todos sitios, en los pueblos de aquí, y nosotros es más que nada ir a ver a tus amigos. Competir, ahora mismo poco competimos. Ahora hace poquito se ha metido en el grupo una chica que la verdad que le está dando mucha caña y yo creo que si sigue así, al final va a llegar a darle. Sí, sí. Al final es igual, o sea, seas chico o chica, es el esfuerzo que tú le pongas. El esfuerzo y las ganas que tú le pongas. Sí que es verdad que cada vez hay más chicas, pero hay menos chicas que chicos, por desgracia. Y sí que, bueno, pues tienen menos competencia entre ellas, pero difíciles tanto para chicas como para chicos es complicado. Bueno, los planes que tenemos, ahora nos hemos asociado con Escatia, que es la mejor escuela de Cataluña que hay en skate, y bueno, la idea es montar aquí nuestra escuela de skate, ya sea aquí en el skatepark como campus, como escuela de skate, hacer extraescolares en los colegios del pueblo y particulares, clases particulares y eso, hacer que el skate llegue cada vez a más gente y que la gente lo conozca como lo que es, y sobre todo eso, a enseñar los valores que tiene el skate, ya no solo enseñar a patinar, es todo. Y uno de los objetivos de la escuela es que la gente entienda pues que sí, que esto es para todo el mundo, pero no para hacer de todo, lo que decías tú, ¿no? Esto no son toboganes, porque al final los pones en peligro a ellos y nosotros nos ponemos en peligro también, porque ellos al final pues lo utilizan como un parque, corren por en medio y nosotros muchas veces hacemos un truco en la rampa y bajamos de espaldas y entre nosotros sí que nos entendemos, pero claro, te viene un niño corriendo por detrás y que ya ha pasado alguna vez y eso sí que es peligroso, tanto para los nenes como para nosotros. Al final es un deporte minoritario porque lo que decíamos, a raíz de las Olimpiadas es cuando se ha hecho más popular. Pero bueno, al final el que quiere patinar, patina y ya está. Es un deporte bastante libre que eres tú el que decide y ya está. Y lo bueno es eso, que no hace falta ni que estés en un equipo ni nada de eso. Con venir al skatepark y echarle ganas. No, lo complicado es durar en los años patinando porque es un deporte muy físico, te caes muchísimas veces y a la mayoría de gente que deja de patinar por eso, porque no les compensa estarte cayendo todo el día para luego hacerte dos trucos. O sea, te tiene que gustar mucho y te tiene que picar para seguir con el skate durante tantos años. O sea, aquí si no te caes no aprendes, o sea, es la manera de aprender. Es duro por eso, ya no físico, mental también es, porque hay tardes que no puedes patinar porque es que no te sale nada. Pero bueno, al final compensa y es muy bonito, la verdad que sí. Bueno, yo como enamorado del skate que soy, te voy a decir que para mí es lo mejor que hay. Pero bueno, yo creo que después de todos los deportes, ya sea BMX, scooter, inline, el primer deporte fue el skate. Y para mí, pues, también es creo que lo más difícil, porque al final lo controlas todo con los pies, a base de movimientos con el pie, rascar, picar. Y es bastante, yo creo, bastante más complicado que, por ejemplo, el scooter, que al final el equilibrio lo llevas entre pies y manos. Y las vueltas de la tabla las das y es más sencillo al final. Bueno, yo tengo el hell flip, el fakie frontside big spin y bueno, el truco de fakie es bueno, mi especialidad más o menos. El fakie es bueno con tu pie dominante delante, picar con tu pie dominante delante. Y el hell flip es cuando la tabla da la vuelta, pero rascando de talón. Luego está el flip, que es con la punta del pie al sentido contrario. Pero mi truco es el hell flip, de siempre. ¿Truco que me gustaría llegar? Hombre, 360 flip es el truco para mí, uno de los más bonitos. Hard flip también son bonitos y eso al final a base de práctica se acaban sacando.